también a grabar. Y damos medio minutito, al igual que en todas las clases, para estar iniciando a las 3:05. Bien. Estimados colegas, entonces, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera jornada que nos convoca el día de hoy. Recordemos que estamos en un curso de capacitación donde tenemos 4 sesiones sincrónicas. La primera la realizamos el día martes, la segunda fue el día de ayer, hoy día tenemos la tercera sesión y mañana ya nos encontramos con la cuarta y última sesión que tiene que ver con los derechos humanos y el tema de la eutanasia y el derecho a la vida. Así que, bueno, seguimos ingresando aquí personas que se nos están sumando, súper bien. Y vamos a comenzar con el tema que nos convoca hoy día. Tengo muchas cosas interesantes que les quiero contar. Espero que podamos alcanzar lo máximo posible, ¿sí? Bien. Colegas, recordarles que pueden abrir el micrófono toda vez que quieran para que vayamos conversando, pueden opinar también por el chat, de manera que hagamos esta sesión un poquito más de diálogo. Recordar que estos temas son temas fuertes, que a veces nos pueden generar un poco de ruido, nos puede mover alguna emocionalidad, así que también es importante que eso lo consideremos antes de iniciar. ¿Bien? Entonces, aquí les voy dando al tiro algunos tips, colegas, para que anoten por ahí. Pregunta de prueba, ¿duelo o luto? Si es o no es lo mismo, ¿ya? Recordemos que dijimos que el duelo era el proceso de pérdida que uno vive, mientras que el luto era la representación social que hacíamos de este proceso de duelo, ¿bien? Así que esa es una de las preguntas que va a estar por ahí en la prueba. Eh, bueno, vamos a avanzar. Esto es solamente para que recordemos el tema de las tradiciones. Hablamos que los duelos se vivían no solamente por la muerte de alguien, sino que también por cualquier otra pérdida significativa, ¿sí? Y vimos el caso de estas personas que, como Susana Rocatagliata, como Daniela García, que no solo salieron bien, ¿cierto? Sino que salieron mucho mejor, ¿ya? Hablamos de que algunos animales viven duelos también. Déjenme ver acá para poder silenciar, a no ser que me quiera compartir algo. Bien, sigo avanzando para que aprovechemos la jornada entonces y hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos en la clase que tuvimos la semana pasada, perdón, el día martes, y luego de eso tuvimos la interesante charla el día de ayer de Carlos Bucenius, donde hablamos de las experiencias cercanas a la muerte. Y dentro de la charla de ayer, colegas, yo lo que más rescato o a mí lo que más me queda es este sentido como de profundo amor, de profunda comprensión al que se podría llegar en estos estados de confrontación entre la vida y la muerte, ¿sí? Así que interesante, yo por lo menos me quedé con ganas de ver los videos, de estudiar y los relatos además eran muy, muy interesantes. Bien, bueno, sigamos con lo nuestro. Nos preguntábamos respecto al tiempo que dura un duelo. ¿Ya? ¿Cuánto debiese ser un duelo sano, chiquillos? ¿Quién tiene una idea por ahí? ¿Me lo pueden poner en el chat o me lo pueden decir abiertamente por micrófono? ¿Cuánto dura un proceso de duelo? Mario me pone 3 meses. A ver, ¿quién tiene otra idea? 2 años pone Tami, vale, vale, es un duelo fuerte, intenso. 6 meses a un año, bien. Ya, veamos qué es lo que dicen los autores, colegas. Los autores dicen que en general un proceso de duelo dura
varias semanas, 6 meses, hasta 12, hasta 12 meses. Ahora, hay duelos que duran más. Por ejemplo, la Tami me puso ahí 2 años. Y yo recuerdo un caso donde una persona me contó una ruptura de pareja. Ya fue una ruptura muy dolorosa porque claro, ya se separó y a las 2 semanas su expareja hizo otra vida, siguió adelante. Entonces ella me relata que durante 2 años a ella esto le dolió. 2 años, colega. 2 años que se despertaba y lo primero que pensaba era, oye, ¿cómo me dejó por otra? Y se culpaba y se culpaba. 2 años, 2 años de duelo en el caso de esta, de una ruptura de pareja. Ahora, Stephanie, toda la razón. Vamos a ver más ratito algunas, algunos tips respecto a cómo se afecta el duelo, qué influye. Y por supuesto influye la relación que tú tengas con la persona que se ha perdido. La cercanía, si vives con ella o no vives con ella. Si tú pierdes una persona con la que vives cotidianamente, es mucho más difícil porque el sentido de ausencia aparece en lo inmediato. Mientras que si tú no vives es con esa persona, de repente pasa hasta como desapercibido el hecho que murió porque donde no estaba todos los días, ¿sí? Entonces, tienes toda la razón. Bien. Ahora, ¿cuándo un duelo se vuelve patológico? Y esto, colega, ustedes tienen que entenderlo súper bien. El duelo se vuelve patológico cuando pasado este tiempo esperado, la sensación de tristeza persiste, pero además, colegas, nos empieza a afectar en otras áreas de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, yo de repente empiezo a estar imposibilitada de ir a trabajar, empiezo a estar imposibilitada de salir con mis amigos, y pasan 12 meses, pasan 18 meses, pasan 2 años, y entonces no logro recuperar mi vida. Y por el contrario, no solo no la recupero, sino que además se me empieza a escapar de las manos, empiezo a perder el interés y el control sobre las cosas que hago o no hago, ¿sí? Entonces, en ese momento, el duelo se vuelve patológico. ¿Qué hacemos cuando nos vemos enfrentados a un duelo patológico? Es el momento en que hay que buscar ayuda, ¿ya? Y cuando hablamos de buscar ayuda, nos referimos a varios tipos de ayuda. Por supuesto, la ayuda psicológica, eventualmente ayuda psiquiátrica en caso de que se requiera un abordaje más integral. Y necesitamos, por sobre todo, la búsqueda de ayuda y de apoyo en las redes cercanas. Sí, son las redes cercanas las que además nos van a ayudar a que la persona pueda salir de este duelo patológico. Bien. Y otra cosa importante, colegas, a veces las personas cuando están en duelos patológicos caen en drogodependencias. Y eso también es fregado. Por ejemplo, se muere tu madre, se muere tu padre y tú empiezas a beber. Y empiezas a beber, a beber, a beber, y entonces a los 2 años te encuentras con una persona que está con síntomas de alcohólico, ¿cierto? Producto de un duelo mal procesado. ¿Me siguen? Y lo mismo con otro tipo de sustancia. Bien. Entonces, la duración del duelo depende de cada uno, estoy totalmente de acuerdo con Bueno, ustedes, depende del usted grado se de tiene que meter relación que al curso, tengamos pero con en la, el, del grado de relación que tengamos con la persona. En cada uno es diferente, pero esto es más o menos lo normal, lo habitual. Generalmente dura, como les digo, entre 6 a 12 meses. Bien, quiero contarles tantas cosas, vamos a ir de a poquito. Eh, la elaboración del duelo es como el proceso completo en el que uno finalmente se sana de esta pérdida. Y cuando digo se sana, me refiero a que vuelven a retomar su vida, no a que se quite la pena. ¿Ok? Hay veces que la pena nos acompaña para siempre en ciertos ámbitos. Aquí está lo que me decían recién. ¿Qué determina nuestra reacción frente a la pérdida?
Primeramente, el tipo de relación que teníamos con la persona fallecida, si era cercana o no, si la veíamos todos los días, si es que era pariente del pariente, si estábamos enojados o no lo estábamos. Todo eso influye en cómo yo viva el duelo. Las personas que han perdido a alguien significativo y que han estado peleadas con ese alguien relatan una sensación de angustia mucho mayor en el duelo. Ya la sensación de que se fue de la casa, estábamos enojados y no volvió nunca más, queda siempre como una fuerte culpa en las personas. Influye también si hay una enfermedad, chiquillos, o no. Ya, por ejemplo, hay personas que no sé si han escuchado este relato cuando dicen, yo prefiero ya que se haya ido y que esté descansando. ¿Sí? Hay veces que frente a la agonía del otro, frente a verlo a sufrir, ¿cierto? Frente a verlo decaer, a veces uno desea que esa persona salga luego de ese estado y pase, haga su transición, ¿cierto? Entonces las enfermedades también lo determinan. Stephanie nos pone ahí, se aprende a vivir con ese dolor. Cada persona expresa sus emociones diferentes y trata de seguir inconsciente, pero es necesario el apoyo emocional. Claro que sí, Stephanie. Y ahora en un ratito más voy a darte los apoyos emocionales que requieren ustedes, los funcionarios de la salud. ¿Sí? Porque claro, todas las personas requerimos apoyo, pero ustedes como funcionarios de la salud están sometidos a otro nivel de relación con la muerte. Bien, y lo vamos a ir conversando. Súper interesante tu aporte. Bueno, el grado de parentesco influye, ¿ya? Por ejemplo, si es que era mi papá o mi mamá, si es que era el hermano directo, si es que era el hijo de, entonces va a influir este grado de relación. Por otro lado, el tipo de muerte, chiquillo, ¿ya? Influye harto en el duelo. Por ejemplo, si fue un accidente abrupto. Y aquí voy a hacer un comentario que es un poco escrupuloso, ya, y disculpen que lo mencione, pero también influye en la vivencia del duelo el estado en el que se encuentra el cadáver. Hay muchas personas que se ven impactadas visualmente por el aspecto que tiene la persona difunta. Y entonces esto después puede venir recurrentemente como una pesadilla, como una sensación de angustia, ¿ok? Entonces esto también va a influir en cómo yo viva después mi duelo. El grado de dependencia, si yo estaba casada y nunca había hecho nada en mi casa, y de repente me toca hacerme cargo de pagar las cuentas, de, no sé, de todo lo que implica, ¿cierto?, la cosa doméstica. El soporte social, las redes que uno tenga, las ideas religiosas. Ya vamos a entrar un poquito más adelante en el tema de la espiritualidad. Y ahí vamos a ver lo importante que es a veces contar con esta creencia de que no todo se termina acá, ¿sí? Factores culturales y sociales, si había un tercero no lo había, dónde murió la persona. Y chiquillos, aquí no hemos entrado todavía al tema del suicidio. El suicidio tiene un carácter totalmente diferente porque frente al suicidio, eh, el proceso de duelo de las personas que quedan vivas es con mucho dolor, ya es con mucha culpa, es con mucha culpa. Entonces, la muerte en el suicidio no solo conlleva este proceso de duelo, sino que además viene con una recriminación muy fuerte, ¿ok? Bueno, vamos a profundizar un poquito más ahí. Si quieren pueden ir comentando por el chat, chiquillos, si han tenido experiencias relacionadas con esto, o si algo les hace clic, simplemente me comentan, por favor. Ya, ¿quién me puede decir qué es lo que es eso? ¿Quién sabe? ¿Animitas? Estoy yo allá abajo, pero ¿qué animita es?
Ya, La Pamela, difunta Correa. perfecto, perfecto. ¿Quién lo dijo que no vi Pamela? ¿Tú lo respondiste? ¿O Jazmín? Sí, yo, Pamela. Pamela, ¿te sabes la historia muy cortita, si me la podéis contar? La verdad no me la recuerdo porque pasamos así muy brevemente y la verdad no me la recuerdo. Ya, perfecto, vale. Bueno, esto es lo que en Chile conocemos como una animita. Las animitas en general se suelen colocar en el lugar físico donde ocurrió la muerte y se les otorgan a ciertas animitas algunos poderes sobrenaturales, ¿ok? O extraterrenales, por decirlo así. Entonces, estas animitas se vuelven parte del rito, ¿cierto? Y aquí las personas vienen a pedir y a devolver favores, ¿ok? En el caso de la difunta Correa, ella es argentina y es una mujer que muere en el desierto y muere con un bebé en brazos y entonces cuando la encuentran muerta a ella, pero al bebé todavía vivo tomando pecho de la madre, ¿sí? Entonces ella como que la santifica, ¿cierto? El pueblo argentino se extiende a nuestra frontera y la gente la forma de manifestarle su respeto o su agradecimiento es llevándole agua, ya como ella muere de sed. Entonces es muy común encontrar en estas animitas lleno. Ahora, esta es una foto sutil, ya hay lugares que son bóvedas de agua. Y bueno, ¿y qué es lo otro entretenido que también a veces pasa acá en la Virgen de la Tirana, ¿cierto? Es que las personas van a pagar favores concedidos. Por ejemplo, había una persona enferma grave y se recuperó y entonces van y le llevan algo. Un estudiante pidió para que le fuera bien en su presentación de arquitectura y entonces una vez que se titula de arquitecto va y le lleva a la difunta Correa la maqueta de su proyecto de arquitectura. ¿Se entiende? Entonces, en estos lugares, colegas, hay las cosas más insólitas que ustedes se puedan imaginar. ¿Y por qué se los presento? Porque en el fondo la muerte, si se dan cuenta, está de alguna manera alineada un poco con esta idea de que nos puedan ayudar, de que nos puedan acompañar, de que no estamos solos y de que esto no se termina acá, ¿sí? Esa es la difunta Correa. Eh, a todo esto, el santuario oficial de la difunta está en Argentina, aquí cerquita, por el paso que se va por el valle, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Aguas Negras. Por Aguas Negras, tú llegas a San Juan y entonces en San Juan tenemos el santuario oficial que es visitado, pero por miles y miles de personas al año. Ya, les tengo acá otra experiencia. Denme un segundito. Bueno, les decía yo que el duelo tiene etapas. Estas etapas ya las hablamos rápidamente. Uno es la negación, otro es la depresión absoluta, no la depresión, la tristeza, la sensación de tristeza. Pero desde el punto de vista psiquiátrico se manejan tres, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista psiquiátrico tenemos la fase uno que es la incredulidad, el shock. Esto no puede haber ocurrido, se equivocaron, no puede ser, ¿cierto? Em, y además se producen quiebres en las relaciones interpersonales porque el cómo se dicen las cosas, la forma, el cómo lo decidieron, luego queda a veces como marcado en las personas, ¿sí? Tenemos una etapa 2 que tiene que ver con rabia, con dolor, con depresión. Y en esta etapa 2 como yo les decía, al igual que desde el punto de vista psicológico, la rabia va para todos lados. Entonces nos da rabia con nosotros mismos, por lo que no hicimos, por lo que nos faltó, cómo nos fui ese día, que era el último día que lo podría haber visto. La rabia también va con los otros. ¿Cómo lo hicieron así? Yo les dije que no fueran por ese modelo, que tomaran este otro. Y la rabia también va con el difunto, en este caso. ¿Cómo me dejaste sola? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué voy a hacer ahora yo sin ti? Me dejaste todo el trabajo en mis manos.
¿sí? Entonces la rabia y el dolor va para todos lados. Y bueno, recordemos aquí, colegas, lo que impactó un poco la semana, perdón, la clase pasada, que es el tema de la autocompasión. De acuerdo a esto, en algún momento debemos sentir tanta pena, tanto dolor, y llega esa sensación de pobrecito de mí, ¿cierto? De por qué me tuvo que pasar, ¿ya? Y en ese dolor se encuentra recién como el cobijo para llegar a la etapa 3. Y en ese caso, la etapa 3, chiquillo, tiene que ver con ir superando la pérdida, que ya no sea el primer pensamiento cuando tú te despiertas, volver a tomar interés en otras cosas, ¿ok? Y bueno, acá, ¿dónde necesitan ayuda las personas, chiquillos? En la etapa anterior, porque cuando estamos en la profunda tristeza, nos olvidamos de ciertas cosas, como de pagar las cuentas, como de ordenar la casa, como de, no sé, en el caso de las mujeres, teñirnos el pelo, arreglarnos un poco, hacer algo, ¿cierto? Perdemos la cotidianidad y ahí tienen que estar entonces los amigos cercanos apoyando en ese proceso, ¿sí? Ya. Y miren lo que encontré yo acá en el Cementerio General de Santiago de Chile. En el afán de ir estudiando un poco estos fenómenos vinculados a la muerte, al duelo, ¿cierto? A las pérdidas, encontramos una tumba, chiquillo, que refleja de muy buena manera lo que es el proceso de duelo. Esto es real, esto está en Santiago, ¿cierto? Son fotografías totalmente artesanales que tomamos en aquel momento, pero quiero que lo vayamos compartiendo, ¿ya? Eh, Pamela, ¿estás por ahí? ¿Me podrías ayudar con una lectura? Ingrid, lo que pasa es que vengo de un tratamiento dental, así que la verdad No estoy se con preocupe. anestesia todavía. No, no te preocupes, Ya, no te preocupes. ya. Solo porque te había visto ahí en la conexión. Miren, se los voy leyendo yo, o cualquier otro que quiera aportar. Miren, esta es la tumba de Cornelia Fontana, ¿ya? Y lo que llama la atención en esta tumba es que hay varias lápidas, ¿ok? Hay varias lápidas. Y miren cómo cada lápida va de alguna manera acercándose al proceso de duelo que está viviendo, en este caso, el viudo, ¿ya? Ya, miren la primera. Esto chiquillo es el lenguaje de ellos, po, ¿ya? Pero para que lo vayamos entendiendo. Flaquita, rechazabas limitaciones y Dios te mandó a buscar. No habrá santos dormilones y el cielo mejorará. Siempre en todo fuiste más. Madre, esposa, amante, no te olvidaré jamás. Estás dentro de mi sangre, tu negro. ¿Ya? Flaquita, 2 años que te fuiste, no puedo acostumbrarme. Me sostienen tus raíces y Dios está ayudando. No he podido más rimar. Me consuela escribirte. Mi corazón dice llegar y sueño con revivirte. A 2 años de tu muerte. 3 años. 3 años que te fuiste y mis noches son sin lunas. Ya no soy un hombre triste, pero esperanzas ninguna. Siento que no estás lejos y yo atesoro tu espacio. Me están llenando de nietos que ya te están visitando. A los 4 años, 4 años que te fuiste, vivo una nueva experiencia. El amor que tú me diste es parte de mi existencia. No existe la soledad en mi corazón maduro. Acepta la realidad, cicatriza seguro. ¿Se dan cuenta cómo va avanzando el proceso de duelo año tras año? 5 años que te fuiste. Sé que me estás llamando. Casi lo conseguiste, me la salvé raspando. ¿Qué significaría eso? A ver.
que probablemente él estuvo a punto de morir también, ¿o no? Hubo un proceso de enfermedad en el cual pasó y se está recuperando en este momento. Perfecto, perfecto, gracias. Sigue, cada uno en su momento. Es el modo de llegar. Te avisaré con tiempo para que enganches mi lugar. ¿Sí? A los 6 años, 6 años que te fuiste, yo firme como un peral. Espíritu, vos lo conocisteis. De salud por ahí. Tú vives en mi recuerdo y sagrado es tu lugar. Trato de seguir queriendo, pero jamás volveré a amar. Y nos vamos a los últimos, chiquillas. 7 años que te fuiste. Martino, que probablemente es algún pariente, qué sé yo. Ay, disculpen. 7 años que te fuiste. Martino ya está a tu lado. Tú siempre lo presentiste. Alguien falleció. Su destino era cantado. El resto todos normales. Tus hijos maravillosos, tus nietos fenomenales y yo todavía tu esposo. A los 8 años. Noviembre fue el milagro. Sé que estarás feliz. La fuerza del epitafio logró hacerte revivir. Fue algo maravilloso, tal vez la gracia de Dios. Sentí latir en tu foso y alcancé oír tu voz. Probablemente tuve una experiencia mística de reencuentro con esta persona. Y vámonos al último. 9 años que te fuiste. He seguido tu consejo, pucha que me ha hecho bien. Ya no miro más al suelo, ni me pregunto más por qué. Has logrado levantarme. Ya no me siento viejo. Buscaré quien me acompañe y si me va bien, te lo cuento. Horacio. Y hasta ahí, chiquillos, llegué yo con la historia en Santiago. ¿Sí? Entonces, ¿quién me podría dar su apreciación de este relato? ¿Qué les pasa al escucharlo? ¿Qué les genera? Eh, ¿Qué podríamos comentar? Que Horacio fue avanzando en el duelo hasta quedar un poco más tranquilo y empezar a hacer su vida, entiendo yo, y se la va contando a su pareja. Perfecto, perfecto. Perfecto, sí, nos refleja tal cual como en el fondo empieza en el proceso de aceptación, ¿o no? Sí, bien. Bueno, sigamos. Eh, hay lápidas, chiquillos, que igual llaman la atención. Miren esta. Cada vez esto se usa menos, porque hoy en día se ocupan otro formato de cementerios, ¿cierto? De patios de reposo, de descanso. Pero miren esto. Mario, ¿qué le parece al leerlo? Julita, pudimos ser felices y no lo fuimos, y por las eternas intrigas mal vivimos. No turbes su sueño, víbora sin conciencia, ya que en vida le amargaste su existencia. Sigue tu camino, lengua viperina, déjala en paz, que ella duerma tranquila. Mario, ¿qué le parece ahí al escucharlo? A ver si me puede hacer algún comentario. Ahí sí pilla el micrófono. No, no lo entiendo. ¿Qué le pasa al escuchar este relato? Se da cuenta que está como criticando, ¿no? Sí, Ya, esto, pero no lo chiquillos, no lo entiendo mucho. ya, ok, yo te lo explico, Mario, no hay problema. Esto es algo muy poco habitual que en la lápida de alguien se encuentre un mensaje negativo hacia un tercero. En este caso, prácticamente se está culpando a una persona X del fallecimiento de este ser. Entonces, el epitafio, chiquillos, lo que yo escribo finalmente en esta lápida, por decirlo así, va a tener relación con el por qué estoy viviendo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Lo voy a explicar de otra manera, colegas.
No quiero que me lo respondan, ¿ok? Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué te gustaría que fuese escrito en tu lápida? Es una pregunta fuerte, impactante. La voy a repetir. ¿Qué te gustaría que fuera escrito en tu lápida? Por ejemplo, yo podría decir, a mí me gustaría que dijera, aquí yace Ingrid, ¿cierto? Quien en vida fue una persona alegre, constante, que amó a sus hijos y que tuvo una vida eh, agradecida, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y cada uno lo piensa en forma particular. Aquello de lo que yo quiero que se escriba es aquello por lo que estoy viviendo, es aquello que realmente me importa. Entonces, si alguno de ustedes se imagina que diga por ahí, no, fue una excelente madre, fue un padre, etcétera, el Cris me pone, yo les pondría en mi lápida, les dije que me sentía mal. Ya, entonces, Cris, ahí viene un análisis, po. Ahí viene un análisis. Entonces, ¿por qué estoy viviendo? ¿Estoy viviendo por la atención del otro? ¿Sí? ¿Qué necesito? ¿Necesito ser escuchado? ¿Necesito ser validado? ¿Sí? Cada uno con lo suyo, cada uno con lo suyo. Si yo escribiese, dijera, lo único que quiero que hablen de mí es que fui buena mamá, entonces en el fondo todo lo que yo estoy haciendo en mi vida es prácticamente para ser buena madre. Ese es mi fin último. ¿Sí? Cada uno lo analiza de manera individual. ¿Sí? Ya. Quiero mostrarles algo súper encachado, chiquillos. Déjenme ver si lo puedo mostrar acá. ¿Se ve? Díganme por favor si se ve. Y si se escucha. ¿Se ve? Sí, Sí ¿Y se se ve. escuchaba? Sí, está en inglés, pero están los subtítulos abajo. Sí, se ve y se escucha. Súper, gracias, Cris. Ya, colegas, miren, esto está muy interesante, está muy interesante. Este video dura 4 o 5 minutos, pero tengo que mostrárselos para que ustedes se hagan una noción de lo que les voy a contar. Hay un paramédico que se llama Matthew O'Reilly y él cuenta su experiencia cuando llega a socorrer los accidentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice él? Que normalmente lo llaman, llega al lugar in situ y hay personas que se pueden salvar, ¿cierto? Que, por ejemplo, no sé, recibieron un golpe, están lúcidas, etcétera. Pero hay personas que cuando él llega ahí se da cuenta que van a morir, ¿ya? Es el concepto de muerte inminente. O sea, hagan lo que hagan, esa persona va a fallecer. Y este paramédico, colegas, tomó una decisión en un momento dado y fue decirle la verdad a estas personas. Es decir, llegaba ahí al momento in situ y cuando le preguntaban, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, él en un momento dijo, sí, sí, te vas a morir. Y cuando le empezó a decir a la gente la verdad, él notó unos cambios increíbles. Y eso es lo que les quiero mostrar ahora, ¿ya? Esto es impresionante y para ustedes que trabajan en salud es súper aplicable, ¿bien? Nos va a tomar un par de minutitos, pero interesante, como les digo, que lo escuchemos. Y que puedan leer la...
responded to a call. There was a female in her late 50s, severely pinned within a vehicle. She had been T-boned at a high rate of speed. Critical condition. As the fire department worked to remove her from the car and to render care. As we talked, she had said to me, there was so much more I wanted to do in my life. She had felt she could. ¿Algún comentario, colegas? ¿Algún comentario, alguna opinión? Interesante, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice esto entonces? Que al parecer, cuando nos vemos enfrentados a la muerte inminente, lo que aparece en nosotros no es desesperación, no es angustia, sino es necesidad de perdón por las equivocaciones, es necesidad de ser recordado y en tercer lugar es que tu vida haya tenido sentido, ¿sí? Si esas tres cosas las podemos lograr en vida, vamos a morir con mucha más tranquilidad, con mayor paz y con mayor aceptación, ¿sí? Nos queda muy poquito tiempo, colegas, pero no me quiero dejar pasar algunas cosas. La importancia entonces de la espiritualidad. Desde cualquier ámbito en el que ustedes crean, colegas, desde cualquiera de sus tradiciones, desde su postura filosófica, su formación académica, ¿cierto? Su formación ante la vida, en general el sentido de espiritualidad ayuda. ¿Y de qué manera ayuda? Ay, disculpen, es que Mario me está escribiendo ahí en la práctica, esto no se hace. No, muy pocos lo han hecho. Ya, en este caso él habla, ojo, de muertes inminentes y en caso de accidentes in situ, como paramédico o sea, acude a los llamados in situ, ¿sí? Pero bueno, volvamos a esto. En la espiritualidad, chiquillos, encontramos cierto consuelo, encontramos cierto cobijo, ¿cierto? Y además, la espiritualidad muchas veces nos da la sensación de que esto no ha terminado ahí, de que nos vamos a reencontrar o que va a haber algo más allá. Hay muchas personas que después de cierto periodo de la muerte de alguien, sueñan con esa persona. Y ese sueño es tremendamente reparador a nivel emocional. ¿Ya? De repente uno piensa que el duelo está resuelto, pero en un sueño aparece y la persona te mira o te dice algo, o a veces simplemente tú lo ves y te da una sensación que no se puede poner en palabras, pero que en muchos casos se relata como una experiencia sanadora, de perdón, ¿cierto? Y de reconexión con este ser que hemos perdido, ¿sí? Ahora bien, colegas, esto no lo vamos a tocar. ¿Se puede sanar el duelo? Sí. ¿Cuesta? Sí.
¿Se demora? Sí, pero se pasa, sí, ¿ok? Es un proceso complejo volver a la vida después de una pérdida. Y recordemos que no hablamos solamente de pérdidas de muerte, sino también una ruptura de pareja, un desacuerdo con una amiga íntima. Son momentos que complican la vida. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda en las situaciones de duelo? Llorar, llorar. Las personas que no lloran en algún momento revientan por otro lado, ya sea con una enfermedad, con una crisis de pánico, con un estado de ánimo alterado. Entonces, en el duelo hay que llorar y no hay que doparse al tiro, porque el dolor hay que sentirlo. También hace bien hablar, desahogarse, expresar sentimientos, mostrar esos estados de anímicos, no fingir por la vida. Conversar con otros, reconocer la pérdida, escribir. Hay personas que les ayuda a escribir lo que sienten y hay personas que también les ayuda a destruir, ¿ya? Y en ese caso se pueden ir a algún sitio a romper, a tirar cosas y también ayuda mientras no le hagan daño a un tercero. Hay que cultivar el amor, el afecto, ¿cierto? Y esto tiene que ver con los casos de pérdidas de hijos, donde necesitamos no solo consolar nuestro consuelo, sino que a veces consolar a la pareja y consolar también a los hijos que quedan vivos. Sí, también se vuelve un tema bien, bien complejo. En situación de duelos, colegas, no se deben, y esto por favor grábenselo muy bien, no se deben tomar decisiones importantes. ¿Ok? Cuando tú estás en un estado de duelo, tú estás en un proceso alterado de conciencia, ¿sí? Y entonces no es bueno tomar decisiones ni asumir responsabilidades. Necesitamos que hayan otros cercanos que te asesoren. Y esas personas ojalá que te asesoren bien, ¿sí? Entonces nunca tomar decisiones en procesos de duelo, ¿bien? Consultar a un profesional cuando se requiera. Y bueno, en relación a esto, se ha demostrado, chiquillos, que hay un porcentaje importante, significativo de depresiones que se curan solo regulando el sueño. Mira qué fuerte lo que estoy diciendo. Solo regulando el sueño. Es decir, que si logramos hacer que la persona duerma lo que tiene que dormir en los horarios que tiene que dormir, ya eso es un bienestar físico y psicológico tremendo. Bien. En etapas de duelo, uno muchas veces no puede conciliar el sueño, porque todo el rato está en tu mente la pérdida, la pérdida, la pérdida. ¿Sí? Por eso que uno se despierta. Puedes dormir 2 horitas, te levantas, te acuerdas, el cansancio te gana, vuelves a dormir, vuelve el pensamiento y entonces así hasta que de a poquito va sanando. Bueno, el duelo en pareja, como les decía, es complejo. En general las mujeres somos más de expresar y los hombres son más de guardar. Entonces, en esas diferencias generalmente no nos encontramos. Y lo que ocurre muchas veces es que frente a la pérdida de un elemento común en la pareja, por ejemplo, la pérdida del suegro, de la suegra que vivía en la casa hace muchos años, entonces muchas veces estos duelos se viven por separado. Y al vivirlos por separado, las parejas se van alejando y después cuando quieren reencontrarse, han cambiado mucho y no se dieron cuenta en qué momento cambiaron. ¿Por qué? Porque vivieron sus duelos de manera aislada uno del otro. Bien. Errores comunes, pero ¿cómo no lloráis la pérdida? Cada uno tiene formas de manifestarlo. Culpar al otro también es un error. Cuando mueren los padres, culpar a los hermanos, culpar al padre sobreviviente, ¿sí? Son terribles errores. Y bueno, cuando a veces no sincronizamos en la etapa, entonces yo estoy en la fase de aceptación y tú estás recién en la fase de negación. Entonces no hay forma que podamos vivir este duelo en conjunto. En los niños, chiquillos, en los niños el duelo hay que abordarlo. ¿Desde qué edad
creen ustedes que los niños empiezan a concebir el concepto de la muerte? Denme algunas ideas, ya sea por chat o por micrófono. ¿Desde qué edad se empieza como a concebir la noción de la muerte? ¿O siempre la tenemos? ¿6 años? Sí, sí, Mario, súper bien, 6 años. Más o menos 6, 7, hasta los 8 pudiese ser, empezamos a concebir como un poco la idea de la muerte. Entonces, cuando los niños ven enfrentados a la muerte, aparecen miedos, y son miedos terribles, chiquillos. El primero es saber si lo causaron ellos. Chuta, justo le grité a la mamá y la mamá se cayó de la escalera y entonces yo tengo culpa eh, por lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa si me pasa a mí? ¿Me puedo morir yo? ¿Qué pasa si ahora desaparece mi papá o mi mamá o el que quedó vivo? ¿Quién me va a cuidar? ¿Con quién me quedo yo? ¿Cuál va a ser mi pieza de aquí en adelante? Son temores entonces que en los niños aparecen frente a la pérdida. Ahora, ¿los niños deben participar de los funerales, chiquillos? ¿Qué opinan ustedes? Para mi opinión, los niños pequeños hasta los 6 años no, porque ¿Ya? ellos no tienen conciencia y no es un dolor que uno lleva por dentro y hacerlos participar del dolor de nosotros es como, ¿qué le explicas a ellos? ¿Cómo le explicas a ellos? ¿Qué pasa? Perfecto. ¿Y en ese caso, de ahí para arriba, consideras que sí? Por ejemplo, 10 años. Sí, porque ellos ya tuvieron más contacto con la persona, entonces saben que ellos ya o se van porque ellos estaban enfermos, cosas así. Perfecto, gracias. Súper buen aporte de la colega. Por aquí, sí, Jazmín dice que sí, como parte del proceso, y Cintia que depende del parentesco. Miren, en general, tal como dice la colega, que no veo su nombre, pero le agradezco su aporte, en general los niños pequeños, antes de los 6 años, no tienen una comprensión real de la muerte. Por lo tanto, lo que ocurre en los funerales es que simplemente empatizan con el dolor del otro y lo viven como algo muy angustiante, ¿ya? Por otro lado, en general los autores plantean que habiendo noción de la muerte, es importante que los niños, en este caso, que ya tengan noción, insisto con esto, sí participen del rito. El rito es aquello que por costumbre solemos hacer frente a algo, y en este caso frente a la muerte vendría a ser el velorio, el funeral o la ceremonia o el lanzamiento de las cenizas que se utiliza últimamente, ¿cierto? Entonces, se sugiere que sí participen del rito para que puedan hacer parte del proceso, hacer como el cierre. Bien, pero en estas cosas, colegas, le insisto, siempre hay temas individuales, depende de la opinión de cada uno. Y bueno, hay cosas que es importante decidir en vida. Por ejemplo, comunicar a las personas qué tú quieres. Si quieres que te entierren, si quieren que te incineren, si te gustaría que haya música, que no haya música, que la gente esté contenta o esté triste, no sé. Son cosas que cuando uno se ve enfrentado a la muerte, dice, chuta, ¿cómo no hablamos de esto? ¿Mm? Bien. Bueno, 2 o 3 cositas más porque el tiempo se nos pasa volando. Tengo mucho que quiero contarles de todos estos temas. Me voy a saltar esto. ¿Cómo manifiestan los niños los duelos, chiquillos? A veces con hiperactividad, con cansancio, con enojo, cambios de ánimo, pérdidas de atención, de memoria, falta de sueño, de apetito, ¿sí? Em, ya, espérense, no, me voy a saltar. Desde el abordaje psicoterapéutico, chiquillo, el rol del terapeuta, en este caso el psicólogo, el psiquiatra o la persona que está acompañando en este proceso, es principalmente, tal como lo acabo de decir, de acompañamiento.
se acompaña en el dolor y luego se busca como puntos de salida del dolor. ¿Ya? Eso es lo que hacemos a través de la terapia. Cuando hay algún brote psicótico, cuando hay alguna pérdida de juicio de realidad, ¿cierto? Cuando caemos en una drogodependencia, entonces ya el abordaje psicoterapéutico tiene que ser ampliado, ¿vale? Con otros médicos, ¿cierto? Que puedan ir aportando desde ahí. Y bueno, siempre está el riesgo del suicidio, ¿ya? En casos de patología. Ahora, cuando una persona recibe una noticia catastrófica personal, por ejemplo, te dieron la noticia de que tienes un cáncer y que este cáncer te pronostica, no sé, 3 meses de vida o 6 meses de vida, entonces esa persona en vida vive internamente un proceso de duelo, ¿ya? Y ese proceso es el mismo, chiquillo, que vivimos nosotros el resto cuando muere la persona. Entonces, primero hay una negación. No, si no puede ser tan grave como un cáncer grado 3, nada que ver si yo me siento bien, ¿cierto? Esa es la primera etapa de negación. Luego viene la rabia. ¿Por qué a mí? No es justo. Me falta criar a mis hijos, necesito tiempo. No estoy preparado para irme. Ya le insisto, esto en los casos de personas que se les informa de una muerte a corto plazo. Otros casos, la ira, ya. Luego viene la negociación, cuando empezamos a pedirle a Dios, cuando empezamos a buscar alternativas, cuando le pedimos ayuda como a las divinidades, ¿cierto? Entonces ahí empieza como una fase de negociación con el entorno. Y bueno, por último viene la aceptación. Y dentro de la aceptación, ¿cierto? Viene la preparación para la muerte, la preparación para los que quedan vivos. Y entonces ahí siempre hay una pregunta que a mí me hacen en los cursos presenciales de duelo. ¿Qué es mejor, Ingrid? Me dicen. ¿Es mejor morirse de una o es mejor que te avisen? Es una decisión totalmente personal. A lo largo de mi vida, con las experiencias que yo he tenido, creo que es mejor saber. Y creo que es mejor en términos de poder preparar, po, poder preparar justamente a los que quedan vivos sobre todo, que no vivan en la pena, que también lo acepten. Pero les insisto, es una decisión totalmente personal, ¿ya? De cómo quisiese que fuese mi muerte. Algunos dicen, no, yo no me quiero ni dar ni cuenta, que sea así nomás. Entonces, como les digo, depende de cada cual. Bueno, para ustedes, yo sé que estoy un pelito pasada el tiempo. A ver, déjenme verlo, justo, justo. Les voy a quitar 5 minutos más, si no, de todos modos, la clase queda grabada y la pueden revisar después con calma. Y para ustedes que están en salud, el afrontamiento del duelo no solo es con sus seres queridos, con las personas que les importan a nivel personal, sino que también con las personas que se han involucrado a nivel profesional, ¿ya? Se han hecho varios estudios de cómo ayudamos a los que ayudan, en el fondo, ¿cierto? Cómo hacemos estos autocuidados, pero no solo desde el esparcimiento, sino desde verdad de poder manejar mejor estas situaciones. Y miren lo que han encontrado. Cuando ustedes, los funcionarios de la salud, están en contacto con pacientes agonizantes, se ven constantemente confrontados, colegas, ustedes mismos, a la posibilidad de muerte. Ya están viendo que las enfermedades existen todo el tiempo, están todo el tiempo sabiendo que gente muere, que se recupera, que se enferma. Entonces, la vinculación que tienen los funcionarios de salud con la muerte es mucho mayor que la que tiene el resto de trabajadores. Francisco, ¿ibas a decir algo? Perdón, no. Me aprovecho. ¿Alguna opinión, Francisco?
Bueno, la verdad no, pero justo el día de ayer estuvimos utilizando algunos conceptos, el día martes, utilizando algunos conceptos de lo que era el duelo con algunos pacientes psiquiátricos, ¿ya? Pero principalmente enfocado a la aceptación del diagnóstico, más que al duelo por una pérdida. Perfecto, ¿Mm? Pero ha perfecto. servido bastante, sobre todo en las últimas partes de esta presentación que tiene que ver con las etapas del duelo. Perfecto, gracias Francisco, qué buen aporte. Bueno, en el caso de ello es como el duelo que acabo de decir recién, como el de un paciente de un cáncer. Primero viene la negación, no, si yo no tengo problemas de salud mental, somos todos así, ¿cierto? Después la negociación, no, si no hay que ponerle tanto. Y luego la aceptación, que en salud mental, chiquillos, es lo más difícil. Lograr la conciencia de enfermedad mental es súper complejo, ¿ya? Bueno, ¿qué otra cosa les pasa a ustedes? Están sometidos a un nivel de estrés excesivo, pues, colega, ¿cierto? Mira, la Jessica me dice, yo prefiero saber que voy a morir para dejar avanzadas las cosas pendientes. Yo también, Jessica, pero como te digo, depende de cada uno, depende de cada persona, es un tema súper individual, ¿sí? Bueno, niveles de estrés elevados, chiquillos. Todos ustedes que son funcionarios de salud, desde la persona que hace el aseo, auxiliar de servicio, el chofer de la ambulancia, la enfermera, el paramédico, la jefa de administración y finanzas, el doctor, ¿cierto? Están sometidos a un nivel de estrés mucho mayor que el resto de la población. Por lo tanto, necesitan tener actividades de autocuidado, actividades de esparcimiento, etcétera, etcétera. Otro factor importante es apoyarse con los colegas, ¿cierto? Con los profesionales y recordar, chiquillos, que con un paciente a largo plazo uno igual establece una relación en cierta medida afectiva. Entonces, cuando muere este paciente, que si bien no era tu hermano, tu tío, igual hay una sensación de pérdida. Y por lo tanto, igual se vive un proceso de duelo. ¿Bien? Bueno, no vamos a entrar en mayor detalle porque estamos en el horario. Eh, Verónica, ¿querías hacer algún comentario? Recién veo Sí, que tienes su ¿sabes? manita. Lo que me pasa a mí en mi trabajo es que nosotros atendemos pacientes críticos y nos ha tocado, levántate, ya. Y nos ha tocado atender pacientes que son terminales en nuestra unidad y pensamos que no, es duro porque nosotros salvamos vidas y ver morir a alguien es bastante doloroso en el fondo porque nosotros trabajamos con niños chicos. Más fuerte todavía, más fuerte, claro. Bueno, esto que estamos hablando, Verónica, muchas gracias por su aporte. Espero que les sea de alta utilidad para entender cómo funciona como a nivel psíquico el tema de la muerte, cómo lo vamos vivenciando. Y bueno, y cuando son chiquititos, y súmala a eso, si además usted y su equipo tienen hijos más o menos de la misma edad, pucha que se vuelve complejo. ¿Sí? ¿Mm? Por eso no se queden solo en esto, busquen apoyo. Ya le insisto, ustedes están sujetos al duelo de manera mucho más habitual que el resto de los profesionales. ¿Ya? Chiquillos, los casos de suicidio no puedo dejar de mencionarlo. El suicidio es una de las muertes más dolorosas que existe para las personas que quedan con vida. Es un proceso en el cual la aceptación cuesta mucho más, la aceptación. Pero no obstante, en las personas que se suicidan, colega, en general, no todas, pero casi siempre han habido 2, 3, 4 intentos previos. ¿Por qué se los digo? Porque en algún momento hay que soltar esa culpa de decir, chuta, y si hubiese estado ahí, y si hubiese llegado a tiempo. Lo más probable es que podría haber salvado esa ocasión, pero quizá en una próxima no habría estado. ¿Se entiende? Cuando las personas se suicidan, en el fondo han perdido sentido a la vida y por diferentes factores. Esto nunca es unicausal, ¿ok? No es porque terminó con la pareja, no es porque le dijeron esto en el colegio,
no es porque la familia no aceptó algo, ¿ok? El suicidio ocurre bajo una serie de condiciones donde la persona en una depresión fuerte, ¿cierto? Le ha perdido sentido a la vida, ¿sí? Entonces, para los que quedan vivos, el trabajo es aceptar esa decisión que se ha tomado frente a dejar de existir. Ahora, podría hacerles muchos comentarios al respecto. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la profesión que más se suicida? ¿A quién se le ocurre? A ver, Verónica. Nosotros, los del área de salud. La Pamelita está en lo correcto. Verónica, del área de la salud, pero no tanto de la salud humana, sino más bien de la salud animal. Y en general, un grupo importante de personas que se suicidan son los veterinarios y, como Mario también plantea, los artistas, la gente que es altamente sensible, que reacciona al entorno. eh, Ellos, bueno, de hecho, ahora hay un término que les llaman los PAS. Se lo escribo acá en el chat, miren, PAS, así, con S. ¿Y qué significan las PAS? Son las personas altamente sensibles, ¿ya? Y entonces con estas personas hay que tener mucho cuidado en cómo se les dice, qué se les dice, etc. Bueno, en caso de suicidio, chiquillo, se dice que es importante, o sea, que el lugar donde tú cometes el acto suicida puede tener relación con, con tu dolor, ¿cierto? Por otro lado, la escritura de cartas o el dejar mensajes generalmente está hecho para que las personas consigan la paz, los que quedan vivos, logren tranquilidad y no sientan esa culpa de no haber estado ahí. Así que eso. Y por último, se ha visto no sé, en la Grecia antigua, por ejemplo, eh, que los suicidios a veces también pasan por modas, pasan por moda. Y esto es terrible porque en el fondo se sabe de alguien que lo hizo, después el otro lo sigue y el otro hace lo mismo. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esta moda por el suicidio y no solo una moda sino también en la forma en que tú te suicidas, ¿ya? Y bueno, no voy a entrar en más detalle porque ya veo que algunos están con los horarios a término. Colegas, bueno, nunca es fácil entregar una mala noticia. Para esto uno se puede entrenar, pero siempre quien reciba la noticia lo va a sentir como algo impactante. Se toman medidas de resguardo, de contención física generalmente. Por eso que uno le dice a la persona, por favor, tome asiento, porque frente a la noticia puede venir un impacto inmediato con un desmayo, con una pérdida de conciencia, ¿cierto? Entonces hay que tomar ciertas medidas. Utilizar bien las palabras, advertir que viene una mala noticia. No pueden decir de primera murió tal persona. Tengo que comunicarle una mala noticia, necesito que se prepare, es algo difícil, etc. Ah, mira, en Arica en la primavera hay muchos suicidios y se tiran del morro. Ya, se dice que, o sea, no se dice, porque yo lo he comprobado, el cerebro, colega, es translúcido. Perdón, no el cerebro, no el cerebro, el hueso, el cráneo. El cráneo es translúcido. Entonces, si yo le pongo una linterna, déjenme aquí hacer la prueba. No sé si se ve. Si yo le pongo una linterna al cráneo, entonces la luz pasa para el otro lado. ¿Ok? Entonces, se dice que el cerebro se ve afectado por la luminosidad. ¿Ok? Y que en los días de primavera, que hay luz y no hay luz, hay luz y no hay luz, ¿cierto? Entonces el cerebro se confunde. Y cuando el cerebro se confunde, se afectan o se exacerban los estados anímicos. Y entonces por eso se dice
que los suicidios suelen aumentar en primavera, ¿vale? Así que no está tan alejado lo que está diciendo la colega de lo que dicen algunos estudios. Tanto así que hay unas terapias, chiquillos, que la gente se pone luz con audífonos. Los mismos audífonos del celular, ¿cierto? De escuchar música, pero proyectan luz al cerebro. Y a partir de eso se están curando depresiones y otros casos clínicos. Así que interesante, súper interesante. Bueno, chiquillos, acá tienen, perdón, déjenme salir de acá y mostrarles esto, ya. Acá tienen bibliografía, esto está en el chat, ¿cierto? Está la información en línea. Y dentro de esta bibliografía también tienen varios links de películas y cosas que pueden ir revisando en la medida que se interesen en estos temas. Bien, también hay mucha literatura, como les contaba Carlos ayer, de vida después de la muerte. Hay unos textos por ahí, muchas vidas, muchos maestros, que pueden ser interesantes. Me comenta Jessica por acá, déjame leerte, Jessica. Es difícil llevar el duelo de un familiar cercano que se suicida. Es difícil de explicar. Se experimenta una mezcla de sentimientos. Se aprende a convivir con el dolor. De todo lo negativo sacar lo positivo y de esa experiencia apoyar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Jessica, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí? Le insisto, el duelo por casos de suicidio son los duelos más difíciles de sobrellevar. Aparece mucho la culpa, cuesta mucho llegar a la aceptación, pero se logra. Se logra. En algún plano terminamos diciendo, está mejor. Ya, así lo quiso y eso lleva tiempo, pero se logra. ¿Sí? Bien, colegas, estamos ya en el horario. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario final antes de ir terminando. ¿Alguna opinión cortita quizá? ¿Algo que les haya hecho sentido, que les haya quedado dando vuelta? Muy linda la clase, dice la Jazmín. La prueba, pregunta Mario. Ya, Mario, buena pregunta, ya. Otra pregunta de la prueba. Espérense, voy a dejar de grabar ya. Denme un segundito.